Pues bien, chiquitines y chiquitinas, seguimos con la actividad número 8 del día 4 del cuadernillo 3. En esta parte va a ser algo muy divertido y curioso. Vamos, como el título lo indica, a descubrir y a ver qué es una anécdota de la casa en la que vivo. Por ejemplo, vamos a contar, vamos a preguntar a papi y a mami sobre esa anécdota que ha pasado en la casa donde ustedes viven. Y para empezar, vamos a ver que en esta actividad, el propósito de esta actividad es que vas a conocer qué es una anécdota y descubrirás con tu familia cuáles son las historias que esconde tu propia casa. Ven qué importante y qué bonito, pero antes vamos a empezar con la primera tarea, lo que es una definición de anécdota. Ustedes saben que para todo debemos saber, si para nosotros escribir nuestra propia anécdota debemos saber de qué se trata. Todos tenemos una anécdota que contar sobre nuestra vivienda, sobre nuestra vida, lo que nos ha pasado, sobre una historia que contar divertida, triste, para tomar ejemplo de ella, sobre un amigo, entre otras. Entonces, para eso, le voy a narrar qué es una anécdota. Una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Recordarles que antes de poner el título en cada actividad debe colocar la fecha. Y también que estos iconos indican cómo lo vamos a hacer. En esta parte van a ver la tarea número 1. En la tarea número 2, recuerdo de una anécdota. En esta parte vas a conversar, como lo indica el icono, con tus familiares. Explícales a tu familia qué significa una anécdota. Pregúntales sobre un momento sorprendente, especiales o divertidos que pueda estar relacionado con el momento de la construcción de la casa, con arreglos de la casa, con la estructura que indica como la forma de la casa, con inconvenientes que le pasó con la tubería o de la plomería, qué ha pasado si hubo un acontecimiento de electricidad, entre otras cosas que le pueden contar mami y papi. Recordarles que ustedes no pueden hacerlo sin ayuda de ellos, porque en este caso ellos deben ayudarle contándole una anécdota. En la tarea número 3, escritura de una anécdota. Aquí van a utilizar hoja de borrador para escribir su propia anécdota, ensayando la escritura de una anécdota familiar que haya sucedido en la casa en la que vives. Usas esas preguntas como guía. ¿Dónde sucedió? Te lo voy a preguntar a mami y papi dónde sucedió, cómo sucedió ese acontecimiento, quiénes estaban presentes durante ese acontecimiento, qué fue lo raro o divertido que pasó y cómo terminó la anécdota. Entonces, para ello vamos a presentarles un ejemplo de cómo van a escribir su propia anécdota. Ejemplo de una anécdota. Estamos hablando de las anécdotas. Las anécdotas es un relato breve, como mencionábamos, de algo que nos ha sucedido. Las anécdotas se cuentan para divertir, para dar ejemplo de lo que nos ha sucedido. El tema del que tratamos, el del que estamos hablando. Entonces, los pasos para hacer la anécdota, nuestra propia anécdota, se muestran en parte y pasos. En la primera parte es el planteamiento. Lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. ¿Qué pasó al inicio? Por eso es importante las preguntas que muestran la tarea 3. Seguir esas preguntas, llenarlas para luego saber cómo estructurar bien su anécdota. Nudo, se cuenta lo que sucedió en orden cronológico. Del principio, significa cronológico, desde el inicio hasta el final. El desenlace se cuenta cómo acabó todo lo que sucedió, en qué acabó, cómo acabó, qué sucedió. Entonces, los pasos para hacer una anécdota, puedes iniciar mencionando cuándo sucedió. Por ejemplo, un día, el verano pasado, una tarde de verano, o como sea que usted quiera iniciar, una Navidad, un verano,
un invierno, un otoño, una tarde del 8 de febrero, como ustedes quieran. Fíjate en la narración que tenga coherencia con las personas que realizan las acciones. Ejemplo, cuando fui a comprar, eso es iniciando el suceso, que es en primera persona. Ella cayó, es en tercera persona. Recordarle que esa anécdota se escribe en primera persona o en tercera persona. Recuerda que los verbos que van a utilizar van a estar siempre en pasado. Ocurrió, pensó, saltaron, corrieron, gritó. Porque ya ese acontecimiento ya ha ocurrido y cuando ya ha ocurrido ya es un pasado. Entonces, para recordarles bien y contarles una anécdota de una construcción, fue en la construcción de mi casa, en la construcción de la casa de mi madre, que pasó un suceso. Este suceso consiste en que antes no era fácil construir. La situación del pobre era precaria. Entonces mi mamá estaba construyendo el tanque de la casa que está encima del baño. Ella, para ayudar a su esposo, se subió en una escalera para pasarle los bloques para la construcción de la casa. Cuando ella le iba pasando los bloques, estaba en la escalera, subida en la escalera se desplomó. Y la escalera, entonces cuando ella se desplomó, habían bloques debajo y al caer se hizo una herida, un moretón, un muslo muy grande. Esto es una anécdota para reflexionar. Si no podemos hacer un trabajo forzado como ese, no hacemos. También ser precavidos a la hora de esto, subirse a cierta altura, que no te vaya a caer, que sea firme la escalera. Y tener pendiente que no haya abajo, no haya nada que te pueda afectar. Gracias a Dios no pasó nada grave. Y esta es una anécdota de una construcción de nuestra casa. Así pueden contar varias anécdotas muy bonitas de cómo sucedió, divertidas, no necesariamente tienen que ser un poco tristes o trágicas. Entonces, esa es la parte mencionada anteriormente que le dije. Luego pasamos a la tarea número 4. Lee la anécdota que escribiste. Entonces, luego que tú escribas esa anécdota, vas a imaginar que no conoce la historia y vas a leer en voz alta y piensa si está completa para su comprensión. Siempre y cuando seguir los pasos que mencioné anteriormente. No olvides también de cuidar las ortografías, escribir lo más claro posible. Al inicio la letra es en mayúscula, las comas, los puntos, los espacios. Siempre recordar los espacios entre cada palabra. Copia luego que ya estés claro y firmen de todo, vas a copiar esa anécdota que hiciste en hoja de borrador a tu cuaderno. Y recuerda que lo último que hacemos es anotar en la planilla de seguimiento las actividades que hicieron el día de hoy. Espero que te sirva de bien esta explicación que di en el día de hoy de las actividades. Recuerda siempre ser cortés y hacer cada una de tus actividades para que estés al día en el cuadernillo. Nos vemos en una próxima